Estimados amigos, como siempre, estamos en una nueva edición de su programa Plataforma Democrática para analizar los aspectos más relevantes ocurridos en la última semana. Este es un programa que se transmite por el canal VHTV de Cable Más y se reproduce por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. Soy Ángel Delgado y estoy en compañía de Juan Cheput y Víctor Andrés García Belaunde para llevar adelante el siguiente programa. Bueno, en esta semana uno de los hechos que ha ocurrido y que no siendo el más importante, cobra sin embargo una significación especial porque marca un poco el tono y la forma como este gobierno mira los problemas y trata a la opinión pública. Poner a la señora Rosa Gutiérrez al frente de Salud, luego de un escándalo en el cual el anterior, apellidado Orellana, sale imputado de actos de corrupción, resulta un despropósito absoluto. Es una pésima decisión porque la señora Gutiérrez, recordarán ustedes amigos, fue hasta hace poco ministra de Salud y durante su gestión hubo un conjunto de errores y malos manejos y sobre todo el dengue bajo su gestión se convirtió en pandemia. Con estos antecedentes, el Congreso la interpeló y casi iba a llegarse a la censura de no ser porque alguien le aconsejó a la señora que renunciara primero. Hasta ahí bien la cosa. Sin embargo, el intentar poner ahora al frente de Salud a manera de premio es una cachetada a la opinión pública y a quienes consideramos, como la mayoría del país, que esta es una persona que no está capacitada, no tiene los pergaminos ni los antecedentes suficientes para hacerse cargo de una importante institución que presta servicios de salud a miles y a millones de trabajadores. Resulta totalmente contradictorio, repito, y eso va marcando un estilo, porque incluso la persona que reemplaza a Rosa Gutiérrez, al margen de las imputaciones judiciales y denuncias que tiene, no es una persona de primer nivel, es una persona con experiencia en el campo municipal, regional, ahí se ha desempeñado, pero no tiene pues las prerrogativas propias de quien debería en este momento asumir la cartera de salud por los graves problemas y que le dé confianza al país. Yo no sé cómo la señora Dina Boluarte pretende gobernar hasta el año 2026 manteniendo un equipo tan precario para poder afrontar las demandas ciudadanas. Esta es una contradicción y creo que el caso de Rosa Gutiérrez es un ejemplo paradigmático. Además, el seguro es un tema en sí importante, sobre eso hay unas denuncias y yo quería en primer lugar pasarle sobre el particular la palabra a Víctor Andrés García Belaunde Vitocho para poder pues empezar a dar inicio a nuestro programa. ¿Cómo estás, Víctor Andrés Vitocho? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un saludo muy cordial a Juan, que tiene que también hablar mucho sobre el tema porque él ha sido ministro de Trabajo y el Seguro Social depende de alguna manera del ministro de Trabajo. El ministro de Trabajo es el que nombra al presidente de Salud. A ver, yo creo que el tema es muy largo y muy complejo, trataré de resumirlo. ¿El seguro es privado o es público? ¿Es una empresa privada, pública? ¿Es como Petroperú? ¿Es como, digamos, el Banco de la Nación? ¿O estamos hablando de una entidad privada? Porque Salud tiene fondos obligatorios que aportan, antes eran los trabajadores con los empleadores y el Estado tiene que aportar también porque el Estado también es empleador. Pero hace mucho tiempo las normas se cambiaron y los trabajadores no aportan. Es decir, los empleadores aportan en nombre de los trabajadores, pero no los trabajadores aportan directamente. Por eso es que antes los trabajadores tenían 3 asientos en el directorio porque aportaban ellos. Ahora ya no aportan ellos.
aportan las empresas por ellos. Y 3 asientos del directorio de los empleadores y 3 o 4 del Estado. Y uno de ellos lo preside. Entonces, ese es el directorio. La pregunta es, ¿qué hacen los trabajadores en el directorio si no aportan nada? Bueno, están enquistados los trabajadores. Los sindicatos, CGTP, CTP, están ahí los directores 10, 15, 20 años y tienen su cuota de poder para meter más gente. Tan es así que hoy día hay 65.000 trabajadores en salud para, no sé si son 3 o 4 o 5.000 camas. O sea, la proporción de camas por trabajador en el Perú es inédita en el mundo. Inédita en el mundo. Hay creo que 10 o 12 o 15 trabajadores por cama, lo cual es absurdo. Si se ponen los 10 o 15 a trabajar en una cama de un enfermo, lo ahogan. Y eso es inaceptable. Y 65.000 trabajadores es una cantidad inmensa. Si quieren ellos celebrar su aniversario, no pueden hacerlo en el Estadio Nacional porque no entran, tiene que ser el Estadio de la U, porque no entran en el Nacional. Claro. En el Estadio de la U. 65.000 trabajadores y más, me dicen inclusive, porque tienen empresas subsidiarias de servicios, es mucho, o sea, es un empleador. Y uno va, yo estoy viendo a gente que se aseguran en salud y va a tomarse una ecografía y lo citan para dentro de 3 meses. O sea, da un pésimo servicio. No tiene ni medicinas. Y no solamente eso, sino que salud debe pagar al CIS las cosas que el CIS hace a través del INEI, por ejemplo, de lo que es el cáncer, y no les paga. Y por eso es que el Neoplásicas no acepta a los asegurados de salud porque no les paga. El Estado contra el Estado. O sea, realmente es una vergüenza lo que está pasando ahí. Entonces, nombrar a una señora que es médico y que no tiene ninguna experiencia en esto, o sea, hay que decirle que los médicos no tienen por qué ser presidente de salud. Es un tema mucho más complejo. Es una administración de una empresa dedicada a dar servicios de salud que es diferente. El señor Castañeda no era médico y fue un gran presidente de salud. El señor Masombrío, Ignacio, fue un gran presidente de salud, no era médico. O sea, los médicos no tienen por qué ser presidente de salud. Quizás ser un médico director de un hospital, aunque creo que tampoco sea necesario, pero quizás sea un médico que esté en emergencia, sí, pero lo que se requiere son administradores, gestores de negocios vinculados a la salud, pero no tienen por qué estar allí. Entonces yo creo que eso está mal. Y finalmente se ha aprobado hace poco, hace unos días, una ley, la 31823, que dice que los que no aportan a la salud, los que se quedan con la plata de los trabajadores, van a ir presos. O sea, en el Perú no van presos los que te roban un celular, pero ahora la empresa o el empleador que retiene el aporte de salud va a ir preso porque va a ser un robo, una apropiación ilícita. Lo que antes era pues un delito contra la libertad del trabajo o quizás un tributario, ahora se ha convertido ya en una apropiación, un asalto prácticamente. Bueno, entonces salud yo creo que te voy a tener que construir cárceles también, porque no va a haber cárceles para tanta gente, porque los que menos pagan son las municipalidades, son las regiones las que deben mucha plata. Y una cosa es la AFP y otra cosa es el salud. Las AFP es un aporte del trabajador que la empresa se ve obligado a retener y a entregarlo a la AFP gratuitamente. La gestión la hace gratuitamente. Hay que recordar que salud le paga a la SUNAT para que la SUNAT le cobre los aportes. Pero acá no. Acá de salud no paga nada, ni las AFP pagan nada a quien hace el trabajo gratis. O sea, la esclavitud está allí. No, nadie puede trabajar gratis. Está prohibido trabajar gratis, pero sin embargo, obligan a todas las empresas y a todas las entidades que tienen trabajadores a trabajar gratis o para el salud o para las AFPs. En el caso de las AFPs, lo entiendo que te estás quedando con plata del trabajador y de la subcomisión también. Y esos son los más preocupados en cobrar. Pero en el caso de salud, es un aporte de la empresa, no del trabajador. O sea, no te estás quedando con plata del trabajador, sino que estás incumpliendo
con una obligación que tienes de aportar que es diferente. Entonces no se pueden comparar las dos cosas, son cosas totalmente diferentes. Entonces me preocupa a mí que saquen estas normas, que yo creo que son necesarias, algunas de ellas claro que sí, pero hay que hacerlos bien, pero no, me preocupa que no se preocupen de el servicio bueno que tiene que dar salud al aportado. Tan es así que los ministros, los trabajadores de empresas, Petroperú, Banco de la Nación, Congreso, tienen seguros privados. No creen en salud. No creen en salud. Entonces, si el congresista que hace la ley tiene un seguro privado y no usa salud, ¿por qué hace la ley? O sea, ¿con qué interés hace la ley? Si él no sufre las consecuencias de la falta de servicio, del mal servicio. No corrige eso. Claro, no lo corrige porque no se da cuenta que él es un privilegiado, que está fuera del sistema, pagan por él para un seguro privado, pero él no tiene el seguro público, no le interesa, se paga, pero no se interesa. Entonces yo creo que eso es muy malo. Y finalmente, lo que hay que decir es lo siguiente. Salud está obligado a dar servicio de salud a todos los peruanos por el artículo 3 de su ley orgánica. Está obligado. Pero si tú dejas de pagar 2 meses, te cortan el servicio. Tú vas al hospital de salud a arreglarle a ti y no te dan servicio porque tu empresa no está al día en el pago. Sin embargo, si tú te pones al día 1 año después o 2 años después, te cobran todos los meses que no te han dado salud. Y eso se llama apropiación ilícita. O sea, no puedes tú, salud, cobrarle a las empresas 2, 3 a 4 años que no han aportado, cobrarle esos años que no han aportado, sí, muy mal, hay que sancionarlos, pero que ellos no han dado el servicio de salud. Entonces, tú no puedes cobrar de ninguna manera si no das el servicio. Entonces, una cosa va con la otra. Finalmente, yo creo que eso son algunas ideas, mi querido Ángel, de lo que, sí, del tema que es muy largo y que sí. tiene que haber una verdadera reestructuración de salud y de un manejo privado, no público de salud. O sea, el salud no puede ser el botín del gobierno de turno. Sí, totalmente de acuerdo. Además, bueno, pero hablar de reestructuración, poniendo al frente a Rosa Gutiérrez, eso es una cosa, un escándalo inaceptable, está más allá de su posibilidad. La idea de la señora Boluarte es seguir repartiendo los puestos para que sus amigos o sus compromisos políticos puedan seguir medrando, estar en una posición de poder que le permite ciertas gollorías, pero no se está pensando en absoluto en ningún tipo de reestructuración, de cambio, para modernizar y actualizar este tipo de instituciones. Yo estoy totalmente de acuerdo y creo que es peligroso. Yo no sé por qué no ha habido una protesta por parte de los sectores empresariales, incluso los sectores de la pequeña empresa, ¿no? Porque mira, el delito se comete cuando hay intención de cometer delito. O sea, yo cometo delito, en el caso que estamos conversando, si me agarro la plata para enriquecerme, pero si, por ejemplo, estoy en una situación caótica como la que el Perú ha vivido hace poco con la pandemia o después, y no tengo recursos para poder cubrir estas obligaciones, yo tengo una responsabilidad, ahí hay una deuda, y la deuda puede ser objeto de una ejecución coactiva y de medidas incluso sancionadoras desde el punto de vista de multas pecuniarias, pero en ningún caso comprometer la libertad de la persona. Para eso habría que demostrar, desde el punto de vista de la teoría del derecho penal, que eso se ha hecho con intención de enriquecerse, no ante una Exactamente, necesidad práctica. ¿Te das exactamente. cuenta? Pero este Ha habido tipo de... mala fe y ha habido mala fe y había una intención de quedarte con el dinero y aprovecharlo para otras cosas. Claro, pues eso podría darse el caso, pero eso siempre puede existir. Pero que generalizar la norma y que cualquier incumplimiento objetivamente, al margen de por qué se produjo, sea un delito y dé lugar a prisión, me parece un abuso que no ha sido reclamado por la sociedad civil. Pero Ángel, Sí, perdón perdón. aún, esto se aplica también a los hogares, porque hoy día los empleados del hogar también están sujetos al mismo trato. O sea, cualquier momento a una señora de su casa la van a meter presa porque se olvidó o no pudo
pagar el aporte de su trabajador del hogar. Cuidado, cuidado. Pues sí, 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 o sea, la prisión es totalmente abusiva. Hay métodos, hay ejecuciones coactivas, hay embargos, ¿no? Hay otro tipo de sanciones para estos casos de incumplimiento de obligaciones, pero no necesariamente la penal. Juan, ¿qué te parece la situación pues en Esalú, la señora Rosa Gutiérrez y el gobierno de Boluarte en última instancia? Juan. Muy buenos días a ambos. ¿Cómo estás, Vitocho y Ángel? Mira, es complejo y fascinante el tema de salud, ¿no? Yo creo que es una de las entidades menos comprendidas y más maltratadas que hay. Por eso me adhiero a lo que acaba de señalar Vitocho de que es necesario reestructurarla. Pero también me adhiero a lo que tú has dicho, eso no puede estar en manos de Rosa Gutiérrez, de ninguna manera. Salud en estos momentos tiene un presupuesto de casi 8.000 millones de soles, un tercio de todo el presupuesto del Ministerio de Salud, que es 24.000, 23.000 millones y pico. Y, como acaba de reseñar Vitocho, no solamente tiene un directorio de 9 personas en los cuales están los trabajadores, los empleadores y el gobierno central, sino que está bajo la férula del FONAFE. Ha habido 2 intentos para sacarlos del FONAFE, uno en el Congreso del 2020 y otro recientemente con Alejandro Aguinaga. Yo no sé si ese tipo de parches es la solución, pero lo que sí es cierto es que tenemos que poner la mira sobre todo el sistema de pensiones. Hay temas que en esos momentos están siendo materia de discusión en Chile y en Colombia en relación a los fondos de pensiones que son de repartición, que es el caso de salud, se acumula de los trabajadores activos y se les da a los jubilados. No hay una inversión por varias razones. En primer lugar, la informalidad. Cada vez hay menos trabajadores. En segundo lugar, los baby boomers, es decir, todas las personas que hoy día tienen entre 50 y 60, entre 50 y 60 años, ya se van a jubilar en estos días y ya no van a ver el principal factor, grupo etario que financia a los actuales pensionistas, va a empezar a ser jubilado dentro de poco, dentro de poquísimo. Todos los nacidos a partir de 1960 empiezan a jubilarse y ya la situación cambia porque son los únicos formales en estos momentos. Y el tercer elemento es el de la robotización y la automatización, que en países como Colombia, por ejemplo, como las empresas han invertido en robots y en automatizar, han generado mayor productividad, pero menos empleo. Entonces, ¿cuál es la discusión en Colombia ahorita muy exitosa? Ese exceso de productividad va a ser gravado, va a ser sujeto de impuesto, va a tener una tasa de impuestos, porque obviamente un robot trabaja las 24 horas todos los días, ¿no? Claro. Entonces ese exceso de renta, de productividad va a ser grabado para darle a los pensionistas. Y Está nada bien. de eso se está tratando acá. Y luego el desprecio por la ciudadanía de la señora Dina Boluarte. Yo creo que ahí está la mano de Alberto Otárola. Alberto Otárola ha metido sus manos en el Ministerio de Trabajo, donde estuvo su hermano antes. Secretario general del hermano de Alberto Otárola, Freddy Otárola, fue Luis Adriancén, que ha estado involucrado en un pago irregular de 41 millones de soles y por eso lo sacaron del Ministerio de Trabajo y por eso sacaron a Orellana, 41 millones de soles a una empresa que en su vida no había facturado más de 300.000 soles, de un golpe 41 millones, y entonces tienen necesidad de colocar a alguien al cual le deban el favor y le tape las espaldas pues, a estas personas, ¿no? Hace poco también salió del Ministerio de Trabajo la señora Violeta Leiva, viceministra de Promoción del Empleo, que también trabajó con Adriancén, también trabajó con Freddy Otárola y no conocía el sector. Y le pagó a una empresa del programa social más exitoso del Ministerio de Trabajo que se llama ProJoven, ahora se llama Fortalece Perú, también como 40 millones de soles. Esa empresa, a la cual le pagaron los 40 millones de soles, tenía la obligación de capacitar, según la demanda de las empresas, capacitar un grupo de jóvenes y luego colocarlos en las mismas empresas. Por ejemplo, si una empresa necesitaba soldadores, se le capacitaba en soldadura y los chicos entraban a trabajar en esa empresa. Ese es el programa social, Fortalece Perú. Entonces, ¿qué hizo esta empresa pues, de los amigos del señor Otárola? Que simplemente capacitaron y no colocaban a nadie, es decir, era una estafa. Y a pesar de eso le pagaron 40 millones de soles, o algo así. Y a la señora Violeta Leiva, la responsable, la hicieron renunciar clandestinamente.
para que ya no se investigara. Y nuestro Congreso, claro, no investigó, ¿no? Entonces, Salud se convirtió en la caja chica de esta gente Sí, pues. desde hace mucho tiempo. Entonces merece una reorganización total. Y es una vergüenza, como tú dices, Ángel, que los empresarios no digan nada. Sí. Cuando yo recuerdo que ha habido otras épocas en las cuales se salía de inmediato a protestar si es que existía algún tipo de mal manejo, ¿no? Los gremios, ¿por qué? Porque es la plata de sus aportantes, de sus empleados, de ellos mismos. Pero sin embargo, el mutismo que los acompaña en estos días, lo único que contribuye es que la sociedad no vea válvulas de escape, y por eso cada vez más, al no ver ningún tipo de válvula de escape, ningún tipo de crítica, pues simplemente se exacerba más y se indigna más. Sí, sin duda alguna, pues el malestar cunde, avanza, y este gobierno no establece canales para, en fin, plantear, resolver, desfogar el conflicto que se acrecienta. Creo que ni siquiera son conscientes que están ante una bomba de tiempo, ante una olla de presión obturada, pero en fin, allá ellos están celebrando, embebidos de poder, de que van a llegar sin ninguna dificultad hasta el año 26. En fin, allá hay una larga trayectoria, son 33 meses, como si el país estuviera totalmente normalizado, ¿no? Como si fuera un remanso, cosa que no es. Y eso nos lleva a nosotros entonces a conversar sobre el famoso anuncio del 19 de julio, que fue aniversario, mira tú, de un paro nacional muy importante que reactivó al movimiento sindical y popular después de muchos años de pasividad en la época de los militares, la segunda fase, pero fue un paro, mira tú, que tuvo como consecuencia política el retorno a la democracia. O sea, decirle a los militares, vayan a sus cuarteles, ¿no? Y vayamos a un proceso democrático, cosa que se plasmó al año siguiente con la convocatoria a una asamblea, la Asamblea Constituyente del año 78, que produjo finalmente la famosa Constitución del año 79. Entonces, fue un paro que a la luz de la historia progresivo, fue reprimido brutalmente, los trabajadores que participaron, los dirigentes sindicales fueron despedidos a la mala, violando toda la legislación laboral existente, porque por el hecho de parar, ¿no? Se autorizó durante creo que 20 días, 15 días, que los trabajadores, a todos los que no habían ido, los pudieran despedir, y se produjo una masacre desde el punto de vista laboral en ese sentido. Bueno, eran los tiempos de los militares, pero ese paro sirvió, mira tú, para abrir una vía democrática. En cambio, estas movilizaciones violentistas que no cuentan con ningún apoyo sindical real, no son trabajadores que van a parar y arriesgar su puesto de trabajo, sino son fundamentalmente actos violentistas, amenazan con tomar Lima. Probablemente eso sea un saludo a la bandera, más allá de la fanfarronada de la petición, pero sí van a generar, yo creo, un conjunto de conflictos, de actos violentos, van a cerrar carreteras, desabastecer ciudades, se van a enfrentar con la policía, van a buscar muertos en otras partes del país, ¿no? Y además, un poco, el país está muy lejos de haberse pacificado. No es verdad lo que dijo la señora Boluarte el 7 de junio, que la crisis ha terminado y que hemos entrado en una suerte de normalización política. Eso no ha sucedido, hay mucho malestar y eso pues es un magma que está ahí presente. Que ahí se quieran aprovechar los grupos violentistas, terroristas, eso es lamentable, pero cierto, y habrá que saber distinguir dónde está la protesta real, pacífica, legítima, del acto subversivo que se esconde tras las banderas realmente ciertas de un importante sector de la población. Víctor Andrés, tu opinión al respecto. Bueno, 19 has hecho un buen relato, como dicen ahora, narrativa, ¿no? Una buena narrativa de lo que ha pasado en el pasado reciente, digamos, y las consecuencias de este paro. Efectivamente, yo creo que esto va a ser una prueba de fuego para el gobierno y también para la oposición radical, ¿no? Porque Dina ya se estaba acostumbrando se ha acostumbrado muy rápidamente al boato y al protocolo, ¿no? Y a la frivolidad del poder, ¿no? Se ha claro. adaptado con una facilidad Violenta. tremenda.
tremenda, tremenda, pues que no la tuvo nadie, ¿no? Ni siquiera los que llegaron a última hora. Entonces yo creo que ella está feliz y contenta y cree que lo va a manejar. Ojalá que sea así, no por ella solamente, sino por el país. Pero va a depender un poco de lo violento que sean las protestas, que espero que no lo sean, que no haya muertos. Hay que recordar que en Francia, que ha estado y sigue de alguna manera estando Francia convulsionada, han salido 3, 4, 5 millones de personas en Francia a las calles Claro, es y no ha diferente. muerto nadie. Es decir, salieron por un muerto, que es diferente. Pero Sí. dentro de las protestas no murió nadie. Claro, incendiaron 3.000 vehículos, incendiaron, no, 10.000 vehículos, creo, incendiaron 3.000 locales públicos y privados. En fin, fue una cosa muy grande y no ha terminado todavía. Pero no hubo muertos. Acá, ¿por qué tienen que haber muertos? ¿Por qué tienen que haber muertos? O sea, yo creo que, son muertos que no se han explicado hasta el día de hoy cómo murieron, lo cual también es una responsabilidad política de la presidencia. Y ella feliz y contenta con un proyecto de ley, ya ley, para poder viajar pues, y manejar el país a control remoto, lo cual a mí me parece que es una inconstitucionalidad total. Yo espero que aquí no pase nada, espero que sea un chispazo nada más de protesta, que no haya mayor convulsión, que los radicales se queden en el camino. Todo depende mucho del Servicio de Inteligencia del Perú, de la policía, dependerá un poco también de las armas que use la policía. La policía está desarmada, está con recursos para imponer el orden obsoletos, viejos o inexistentes. Yo espero que haya una renovación cuidadosa de la policía, de la manera de imponer el orden público cuya obligación la tienen de acuerdo a la Constitución, sin excederse, por supuesto, y sin permitir pues el saqueo y el vandalismo que tanto daño le hacen al Perú. Hay que recordar que el Perú su economía está detenida en este momento en gran parte por los sucesos de enero y de diciembre que hasta ahora no han sido superados en la mente de mucha gente y cuya responsabilidad política tampoco asumió el gobierno. O sea, eso va a crear un problema y el Perú está de alguna manera paralizado por eso también. El crecimiento va a ser, no, es decir, ha bajado de 3 a 2% y de repente llega solamente a 1 y de repente hasta inclusive menos. Y eso sí es preocupante, ¿no? No, claro, sin duda alguna la situación está muy, 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 pero muy lejos del mundo apacible, feliz, de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Eso es lo que más o menos estamos. Yo creo que la situación es complicada y yo quería preguntarte, Juan, ¿cómo discernir? Pues no, el malestar general que yo creo que sí existe en la población, de aquellos elementos violentistas que, claro, van a intentar montarse pero creo que es importante distinguir las cosas. El otro día te vi en un programa de televisión donde tú estabas justamente defendiendo el gravísimo error que ha significado para el país, ¿no? De que no se haya adelantado las elecciones. Mira, si hubiéramos adelantado las elecciones, si se hubiera puesto abril, ahora estaríamos a 9 meses de las elecciones y nuestra conversación estaría, y de todos, candidatos, alternativas, propuestas, ¿no? Inclusive los problemas que siempre van a existir se verían de otro modo, porque habría un ánimo de esperanza, pues, que ya esto termina y iniciamos una nueva etapa. Eso se ha cancelado. Y esta gente no se da cuenta de que lo que se le ofrece al país no solamente es más de lo mismo, sino peor. Entonces, hasta la persona más pacífica empieza a enervarse y a molestarse, y ahí es el peligro de que esto pueda entroncar de alguna manera o coincidir con la agenda violentista de estos grupos que sí quieren aprovechar esto, pero para otra cosa. Juan. Claro. ¿Cómo crees tú que se pone una persona cuando le escucha a Flores Ancachi Sí, decir 10% de tu sueldo y sí, 50% de tu bono, sabiendo que este Congreso ha dado 3 bonos en 2 meses? ¿No? 9.900, 14.400, y ahorita otro de 7.000 según lo que anuncia. ¿No? O sea, nunca he visto, la verdad es que y lo peor es que no sale ni un congresista a pedir su desafuero. No, hay una complicidad generalizada.
Mira, yo lo que creo es que no hay válvulas de escape. La principal válvula de escape en un régimen democrático es la oposición, porque en cierta medida el ciudadano se ve representado en aquellos que hacen una firme oposición, lo que pueden significar acciones incorrectas o impopulares del gobierno. Pero la ciudadanía ve que todos son más de lo mismo, entonces simplemente se exacerban y llegan a apoyar situaciones como esta, que dicho sea de paso, yo creo que hace muy mal el gobierno en hacer una suerte de terruqueo preventivo, ¿no? Y salen mañana, tarde y noche a decir los terrucos, la violencia, etcétera, etcétera. Mira, un día como hoy, de hace 19 años, fue el paro del 14 de julio del 2004, promovido por el APRA y las fuerzas de izquierdas para intentar bajarse a Alejandro Toledo. El En de esa la época había patadita, ¿no? un premier de polendas, ¿no? Claro, no hubo muertos, pero sí hubo un patadón, ¿no? Que se hizo legendario. Ahí fue famoso ese paro por eso. Eso hubo, ¿no? Sí, me Un acuerdo. patadón legendario. Entonces, una de las cosas, yo era en ese momento, estaba en el Ministerio del Interior como jefe del gabinete de asesores. Entonces estábamos viendo toda la labor de inteligencia que obviamente no es momento de desclasificar, ¿no? Pero una de las recomendaciones que daba Carlos Ferrero era no hagamos propaganda, no estemos nosotros anticipando lo que va a haber, lo que no va a haber, cero propaganda. ¿Por qué? Porque Claro. yo, en mi juventud inexperta, yo quería salir a contestarle a Alan, a Jorge, a Mauricio, a todo el mundo que pudiera, ¿no? Que estaba promoviendo el paro. Y repito, Alan García y sus 12 gobernadores regionales Sí, se promovían sumaron. intensamente el paro porque ellos decían, Toledo tiene 10% de popularidad, un paro monstruoso y cae al día siguiente, porque querían el anticipo de elecciones, pero no lo decían de la boca para afuera, pero era el objetivo político. Y esto lo he conversado ampliamente con los apristas, que no salgan ahora a molestarse por ahí cuando uno hace una rememoranza histórica, Es ¿no? historia. Porque mis amigos se molestan también de acción popular, ¿no? O sea, pero es necesario a veces señalar. No Vitocha, los otros, los calichinos. Pero Entonces, había inclusive una moción en el Congreso, ¿no, claro Juan? que la retiraron. Mira, por eso te digo, yo no puedo hablar lo que he hablado con amigos del APRA, vigentes, ¿no? Sobre los entretelones de esa moción de censura impulsada por Alan, ¿no? Y el papel que jugó Valentín Paniagua. Hay muchas cosas interesantísimas que hablar, que obviamente yo la puedo decir en una rueda de amigos, pero por respeto a los involucrados, no lo puedo decir todavía públicamente. Entonces, no se hizo propaganda y el paro fue un fracaso rotundo. Sí, fue Y fracaso. allí bajó la bandera Carlos Ferrero y dijo, ahora al ataque, ¿no? O sea, brum, salimos obviamente al enfrentamiento político y lo bueno es que había enfrentamiento político en el Congreso. Hoy en día tú ves, no hay nada peor para una democracia que la uniformidad de criterio, ¿no? Entonces, el APRA quedó acorralada, quedó en muy mal papel. Yo recuerdo una conferencia de prensa donde la dirigencia aprista pide que salgan a las calles a eso de las 7, 9 de la mañana y exigieron que se transmitiera en Canal 7. Tenía poder el APRA, indiscutiblemente. Alan García es un gran político, eso nadie lo niega. Y tenía un peso específico que carecen ahorita no hay líderes de la oposición. Pero el gobierno está haciendo todo lo contrario a lo que la recomendación de un político de polendas como Carlos Ferrero hacía. No le hagas Sí. propaganda, ¿no? Entonces, acá en el afán de querer pintar la marcha como de terroristas, están haciéndole propaganda al Sí. terrorismo, a la camarada Están Vilna, creando que no terror es en la gente, ¿eh? La gente está sí. asustada. ¿Y por qué? Porque ellos quieren jugar al parto de los montes, o sea, están jugando al coquito de la política, ¿no? Hay terrorismo, entonces como al final controlamos todo, salimos a decir, ganamos la batalla, ¿no? El coquito. Ellos creen que no hacen estrategia desde el lado de la izquierda, ¿no? Entonces, al final están haciendo una propaganda y están estimulando la marcha, ¿con qué? Con los actos de gobierno que están cometiendo. Hoy día hablaba con un periodista de provincias y me decía, ¿no? No se imagina cómo la gente digiere en todas partes en los mercados, ¿no? Ya ven a quién han nombrado, a la que te está matando por el dengue, o sea, este gobierno te desprecia, o sea, los errores del gobierno los está capitalizando la izquierda, no con un micrófono en la mano, sino yendo a las bases. Claro. Activamente, como se hace en la política. Y por otro lado tenemos
un terruqueo preventivo, que lo único que ha hecho es darle carácter pues de gigantesca a una marcha que de repente pasaba desapercibida. Inclusive, otro error, están organizando una contramarcha por la vida. Es decir, yo entiendo que hay ahí buena voluntad de parte de los parlamentarios, quienes organizan esto, pero lo único que generan con esta situación es que en política toda acción genera una reacción. Ah, tú haces tu marcha y paseas por acá, ahora yo quiero ir por allá. Claro, claro. Imaginemos que la marcha del 15 va por el Jirón de la Unión. Imaginemos, ¿no? Por decir algo. Y luego los otros van a querer ir. ¿Y qué van a argumentar? ¿Por qué lo dejaste a los otros y a mí no? ¿No? Cosas de ese tipo. Es decir, se comete error tras error y no hay polémica política que es la que permite disipar todo esto. Como no hay oposición en el Congreso, todos son pro Dina, ¿no? Entonces la ciudadanía dice, ¿dónde me manifiesto? Y ahí es cuando vienen este tipo de expresiones exitosas porque no hay válvulas de escape, no hay una oposición consistente. No, sin duda alguna, y eso es lo que está pasando, y eso es lo que lamentablemente no se ve incluso desde nuestro lado, ¿eh? Hay muchos sectores, tú estuviste discutiendo con un amigo nuestro, Ernesto Blume, que claro, él te repite pues el canon constitucional, y eso es cierto, eso no está en discusión. Pero mira, yo ahora sí le puedo decir omite a el tema Ernesto, político, ¿no? yo no quise decirle a Ernesto ahí, oye, ¿tú no pedías de arranque la salida de Castillo? Sí. Se olvidó de eso, Ernesto, ahí no respetaba los plazos constitucionales. No, por eso Entonces, pues. Sí, y así no, por o eso sea, claro, yo dije, claro, ya, para que ahí no van. el formalismo tiene límites para comprender la realidad que siempre es más compleja. Mira, ha sido interesante, en fin, vamos a ver qué pasa, ya estamos a pocos días. Yo sí creo que el gobierno está generando una ola, está generando amedrentamiento en la propia población. Eso es un error, o sea, sí, porque más es torpe, o sea, está haciendo la propaganda que no hacen los otros. Y inclusive allá van a cerrar todas las actividades hasta fin de mes, en fin, en lugar Mira, de en darle imagen de discursos por normalidad, los hacen 10 todo lo años, contrario. en discursos por los 10 años de la primera década de Tito Livio, ¿sabes lo que dice Sí. Maquiavelo? Maquiavelo dice, ¿por qué no? La Pax Romana no funciona. Si la paz romana, es decir, la paz que viene de las armas, funcionara, el imperio romano continuaría. Ah, O no, sea, claro, claro. el poner el ejército, eso no funciona. Acá lo que falta es política, ¿no? Entonces, Sí, un sí, poco pues, sí. que lean a los clásicos estos señores. Muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, ha sido muy interesante, por cierto. Les agradezco a ustedes dos su participación y también, por cierto, agradecer a todos ustedes, amigos, por habernos seguido una vez más y nos despedimos. Ya haremos el comentario de lo sucedido el 19, sus consecuencias, sus secuelas y volvemos. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.